Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más oscuros y violentos de la historia antigua. Y lo haremos a través de dos relatos que, de verdad, no podrían ser más distintos: Jueces y Ruth. Uno es una espiral de caos total y el otro una pequeña historia de esperanza que nace justamente en medio de toda esa oscuridad. Así que vamos a sumergirnos en este contraste tan increíble. Y para que nos hagamos una idea del tono, la propia fuente nos lo advierte desde el principio. Estamos entrando en un territorio bien difícil. Ojo, esta es una historia de fracaso, de violencia, pero es que es precisamente por eso que nos revela verdades súper profundas sobre la naturaleza humana y la necesidad de redención. Así que estemos muy atentos a lo que vamos a ver. Bien, ¿y cómo es que se desató todo este desastre? Pues todo arranca con un fallo. Un fallo fundamental justo después de la muerte del gran líder Josué. Una generación entera, por así decirlo, dejó caer la posta. Rompieron una cadena que era crucial, una cadena de memoria y de identidad, y eso preparó el terreno para el caos que vendría. Y aquí está, en esta frase está el punto de quiebre. El texto lo deja clarísimo. La generación que vivió los grandes milagros no supo o no pudo transmitir su historia, su fe y su identidad a sus hijos. Este olvido es la raíz, la verdadera raíz, de un patrón de desastre que se va a repetir una y otra vez. Y claro, este olvido los terminó atrapando en lo que la fuente describe como una rueda de hámster, una especie de ciclo demencial del que no podían salir. Es un patrón de 4 pasos que define toda esta época, y créanme, una vez que lo identificas, lo empiezas a ver en todas partes. A ver, el ciclo es este. Primero, la desobediencia. El pueblo se aleja y se pone a adorar a otros dioses. Esto los lleva al segundo paso, la angustia, porque claro, son oprimidos por sus enemigos. En medio de ese sufrimiento llega el tercer paso, el arrepentimiento, y claman por ayuda. Y finalmente, el cuarto paso. Aparece un redentor, un juez, que los salva, solo para que en la siguiente generación el ciclo vuelva a empezar. Increíble. Ahora, hablemos un momento de estos redentores, de estos jueces. Y es súper importante entender que la palabra juez aquí no significa para nada lo que pensamos hoy. No nos imaginemos a alguien con un mazo en una corte. La realidad era mucho más cruda. La fuente misma los define como libertadores militares. Pensemos en ellos más bien como generales, como caudillos, levantados para una tarea muy específica y, a menudo, muy violenta: liberar a su pueblo de sus enemigos, costara lo que costara. Para que nos quede todavía más claro, la fuente nos da el ejemplo de Ahod. Él no era un jurista, para nada. Era un asesino sigiloso que se infiltró hasta las cámaras privadas de un rey enemigo y lo apuñaló. Esa era la naturaleza de estos jueces y, bueno, la brutalidad de la época. Y la violencia no terminó ahí, ¿eh? Después de ese asesinato, las fuerzas de Ahod acabaron con 10,000 soldados enemigos. Como vemos, los jueces no eran precisamente modelos de virtud, pero según el relato, eran brutalmente efectivos. Un mundo sombrío, sin lugar a dudas. Pero ahora, respiremos un poco y hagamos un giro narrativo drástico. Porque exactamente en la misma época oscura y caótica, se estaba desarrollando una historia completamente diferente. Una historia de lealtad, de fe y de esperanza. La historia de Ruth. Fíjense en esto. El propio libro de Ruth empieza dejando bien claro el contexto, en los días en que gobernaban los jueces. Esto es crucial, porque sitúa este pequeño y hermoso relato de fidelidad justo en medio del ciclo interminable de infidelidad que veíamos antes. Esto hace que su mensaje sea todavía más potente. Y en el corazón de esta historia encontramos esta increíble declaración de lealtad. Viene de Ruth, una extranjera moabita, a su suegra israelita. O sea, mientras la nación de Israel le daba la espalda a su Dios, una mujer de un pueblo considerado enemigo lo abraza. Es el contraste perfecto, ¿no les parece? Entonces, ¿cuál es el punto de tener estas dos historias juntas, una al lado de la otra? Bueno, la fuente sugiere que el conflicto central de esta era no era simplemente una guerra tribal, no, era una lucha mucho más profunda, una batalla entre la fidelidad y la idolatría. Y aquí llegamos al meollo del asunto. La verdadera batalla no era entre israelitas y moabitas, era una batalla, digamos, espiritual, entre la adoración verdadera y la falsa. Y Ruth es la prueba viviente de esto. Una extranjera que se une al pueblo no por su linaje, sino por su fe. La puerta para pertenecer no estaba en la sangre, sino en el corazón. Al final, estos dos relatos nos dejan un panorama complejo. Por un lado, un ciclo interminable de fracaso humano,
y por otro, un pequeño pero brillante faro de esperanza individual. La brutalidad de jueces y la lealtad de Ruth nos obligan a hacernos preguntas sobre el conflicto, sobre la fe. Y la verdad es que la mejor forma de entender todo esto es, por supuesto, explorar estas fascinantes fuentes originales por cuenta propia y descubrir todos sus matices.